El frío de Madrid se colaba por las grietas de las ventanas del edificio corporativo, mientras Ernesto Montalvo, con su impecable traje gris y su característico reloj de oro, caminaba por el pasillo del piso ejecutivo. No debería estar allí. Esa mañana, su agenda marcaba reuniones al otro lado de la ciudad, pero algo, una noche de insomnio, un extraño impulso, lo había llevado a entrar en su despacho antes de lo previsto. Esperaba silencio. Lo que escuchó, en cambio, fue un suave sollozo, amortiguado y entrecortado. Allí, arrodillada junto al escritorio de caoba, estaba la mucama, una chica a la que apenas había notado al pasar. Su nombre, recordó vagamente, era Carmen, y lloraba como si el peso del mundo estuviera desmoronándose sobre ella. Su espalda temblaba con cada sollozo. Sus pequeñas manos aferraban un sobre, ahora arrugado por el sudor y las lágrimas. No lo había visto. Estaba perdida en cualquier dolor que llevara dentro. «Señorita Carmen», llamó suavemente, más confundido que preocupado. Ella se sobresaltó como si la hubieran golpeado. Sus ojos, verdes, grandes, inundados de angustia, se dirigieron hacia él. Intentó ponerse de pie, recomponerse, pero tropezó. «Lo siento, señor», tartamudeó. «No sabía que habría alguien aquí. Me iré enseguida». Pero él ya se había acercado. «¿Qué sucede?», preguntó, con más suavidad de la que se creía capaz. «¿Por qué llora?». Ella vaciló. Luego, con las manos temblorosas de alguien, que finalmente había llegado a su límite, le entregó el sobre. Dentro había una carta, una notificación final del hospital. La última oportunidad para la operación de su madre había sido revocada. La darían de alta esa semana, sin seguro, sin pago, sin oportunidad. «He estado trabajando en 3 empleos», susurró con la mirada fija en el suelo. «Limpio aquí al amanecer, luego trabajo por las noches en la cafetería y los fines de semana cuido niños. Envío todo lo que gano al hospital, cada peseta, pero no es suficiente». Ernesto, un hombre cuyo nombre abría puertas y cerraba acuerdos, se quedó sin palabras. En su mundo, los problemas se resolvían con una firma o una llamada telefónica, pero este no era un asunto de negocios, era un asunto humano, y de alguna manera había florecido en su despacho, en su alma. La ayudó a levantarse. Su uniforme estaba gastado, sus zapatos agrietados en las suelas. Sus dedos llevaban las cicatrices de demasiado fregar, demasiadas horas limpiando las vidas de otras personas. «¿Qué necesita su madre?», preguntó. Carmen lo miró, confundida. «Una operación. Su corazón está fallando. Dijeron que si no recibe la intervención en 2 semanas, no lo logrará». Esa noche no pudo dormir. Ernesto Montalvo era conocido por su implacabilidad. 37 años, heredero de un imperio inmobiliario y temido en todo el país por su lógica fría y su calma inquebrantable. Pero en las lágrimas de Carmen algo antiguo se agitó, un recuerdo largo tiempo enterrado. Su propia madre, acostada en una cama de hospital, rogando a su padre que se detuviera, que la viera, que los viera. Había muerto sola mientras su padre perseguía contratos y poder. Ernesto había jurado entonces no dejar nunca que la emoción interfiriera con el éxito. Sin embargo, ahora, todo en lo que podía pensar era en una mucama llorando junto a su escritorio. La mañana siguiente, Carmen llegó para encontrar que su tarjeta de identificación había sido revocada. Entró en pánico. La estaban despidiendo. Antes de que pudiera caer en una espiral, el jefe de seguridad se le acercó. «El señor Montalvo la espera», dijo. La escoltaron hasta el último piso. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué había hecho mal? En la sala de juntas, Ernesto esperaba con 2 personas desconocidas, un médico y un abogado,
Quiero ayudar, dijo simplemente. La operación de su madre ya está programada en una de las mejores clínicas privadas del país, y hemos hecho arreglos para su cuidado posterior. Las rodillas de Carmen cedieron. Se desplomó en una silla, cubriéndose la boca con ambas manos. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haría esto por mí? Porque me recordaste cómo se ve la humanidad, respondió, y no dejaré que el sistema rompa a otra hija. Pero no puedo pagárselo, dijo ella, con voz apenas audible. No te estoy pidiendo eso, dijo él. Pero si quieres recompensarme, entonces termina lo que empezaste. Leí tu solicitud. Una vez estudiaste para ser enfermera. Ella asintió, con los ojos muy abiertos. Déjanos ayudarte a volver a la escuela, dijo. Quiero que te conviertas en la que salva vidas la próxima vez. En los meses siguientes, Carmen floreció. La salud de su madre regresó. Sus libros de texto, una vez abandonados, ahora llenaban sus noches. La mansión, alguna vez un lugar de sufrimiento silencioso, se convirtió en su plataforma de lanzamiento. Ernesto observaba desde lejos, conmovido por algo que no había sentido en décadas: propósito. El millonario y la mucama no compartieron romance ni beso cinematográfico, pero compartieron algo más profundo: redención. Y una promesa silenciosa, nunca pronunciada en voz alta, de que nadie sería invisible de nuevo. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. Años más tarde, en una conferencia sobre reforma sanitaria, una joven enfermera con ojos como fuego verde se levantó para hablar. Le contó a la sala sobre la injusticia, la resiliencia y un hombre que eligió actuar cuando nadie más lo haría. Y en la primera fila, ahora mayor, con canas en las sienes, Ernesto Montalvo se enjugó una lágrima de la mejilla, ocultándola rápidamente antes de que las cámaras la captaran. Porque esa era su historia. Un momento roto, un acto de bondad, una vida transformada. Mientras Carmen cerraba su discurso, miró directamente a Ernesto y dijo: a veces, todo lo que se necesita para salvar una vida es que alguien poderoso se detenga y vea el sufrimiento frente a él. El auditorio estalló en aplausos, pero Ernesto apenas los escuchaba. Su mente vagaba por el laberinto de recuerdos que lo habían llevado hasta ese momento. Después de aquella mañana en su despacho, algo fundamental había cambiado en él. Al principio lo había atribuido a la culpa, quizás a un intento de expiar sus propios pecados a través de un acto de caridad. Sin embargo, con el paso de los meses, mientras veía a Carmen enfrentarse a sus estudios con determinación feroz, comprendió que se trataba de algo más profundo. No era solo que la estuviera ayudando, ella, sin saberlo, lo estaba salvando a él. La operación de la madre de Carmen, Elena, había sido un éxito rotundo. Ernesto había contratado a los mejores especialistas, y la mujer, a quien había visitado personalmente en el hospital, lo miraba con la misma intensidad en los ojos que su hija. Mi Carmen siempre ha tenido un ángel guardián, le había dicho, sosteniendo su mano con la fuerza sorprendente de alguien que se aferra a la vida. Solo que nunca pensé que vendría en traje y corbata. Los arreglos para que Carmen volviera a estudiar habían sido más complejos de lo esperado. Su expediente académico era brillante, pero los años de trabajo habían creado lagunas que necesitaban ser llenadas. Ernesto contrató tutores privados, reorganizó su horario en la empresa para que pudiera asistir a clases, e incluso adaptó un pequeño apartamento cercano a la universidad para Elena y Carmen. No entiendo por qué hace todo esto, le había
dicho Carmen una tarde, mientras revisaban su progreso académico en su despacho, ahora un lugar donde ya no se escondían lágrimas, sino ambiciones. Tal vez estoy invirtiendo en el futuro, había respondido él con una media sonrisa, sin atreverse a confesar que cada vez que la veía superar un obstáculo, algo en su propio corazón cicatrizaba. El Consejo de Administración de Construcciones Montalvo había observado el cambio en su CEO con escepticismo inicial. Ernesto, conocido por su enfoque despiadado en los resultados, ahora insistía en revisar las condiciones laborales de todos los empleados. Había implementado un sistema de becas para los hijos de trabajadores, mejorado el seguro médico e incluso comenzado un programa de alfabetización financiera para el personal de mantenimiento. «Te estás ablandando, Ernesto», le había comentado su tío Santiago, accionista mayoritario después de él, durante una tensa reunión. «No, Santiago», había respondido con serenidad, «me estoy despertando». La transformación de Ernesto no había sido instantánea ni sencilla. Había días en que las viejas costumbres amenazaban con regresar, momentos en que la presión del mercado lo tentaba a sacrificar el bienestar por el beneficio. En esos momentos, a menudo buscaba con la mirada el pequeño marco plateado que ahora adornaba su escritorio, la primera calificación perfecta de Carmen en anatomía. Para Carmen, el camino tampoco había sido fácil. A pesar del apoyo de Ernesto, enfrentaba los prejuicios sutiles de compañeros que murmuraban sobre la protegida del millonario. Algunos profesores la sometían a estándares más altos, como si necesitara probar constantemente que merecía la oportunidad que se le había dado. Hubo noches de llanto frustrado, días de duda agonizante. En uno de esos momentos había llegado al borde de abandonar. «No puedo hacerlo», había sollozado en el teléfono. «No soy lo suficientemente buena». Ernesto, interrumpiendo una reunión crucial, había conducido personalmente hasta la universidad. La encontró en la cafetería, con los ojos enrojecidos y apuntes dispersos. «¿Sabes por qué creo en ti?», le había preguntado sentándose frente a ella. «No es por tus calificaciones o tu inteligencia, aunque ambas son impresionantes. Es porque te vi en tu peor momento, Carmen, arrodillada en mi despacho, completamente destrozada. Y aún así estabas luchando, no por ti, sino por alguien más. Ese tipo de fuerza no se enseña en ninguna universidad». Al día siguiente, Carmen había obtenido la calificación más alta en el examen parcial. La relación entre ellos evolucionó hacia algo indefinible. No era paternalista, aunque él le llevaba casi 20 años. No era romántica, aunque existía un afecto profundo. Era, quizás, un vínculo forjado en el reconocimiento mutuo. Dos personas que habían visto la esencia del otro en un momento de absoluta vulnerabilidad. A medida que Carmen avanzaba en sus estudios, Ernesto también progresaba en su propia transformación. Contrató a un equipo de abogados para revisar las prácticas laborales de la empresa, asegurándose de que cumplían no solo con la letra de la ley, sino con su espíritu. «¿Qué estás haciendo?», le había preguntado Carmen, desconcertada, cuando se enteró de que había rechazado un contrato multimillonario con una corporación conocida por explotar a sus trabajadores. «Construyendo algo que importa», había respondido simplemente. Cuando Carmen completó sus estudios 3 años después, graduándose con honores en enfermería, Ernesto asistió a la ceremonia sentado discretamente junto a Elena. No quería robar protagonismo a su logro, pero cuando Carmen miró entre la multitud, encontró sus ojos y alzó ligeramente su diploma en un gesto silencioso que significaba más que 1000 palabras. ¿Qué pasará a continuación en la vida de Carmen y Ernesto? ¿Se separaron sus caminos después de la graduación? ¿O el destino tenía planes diferentes?
La verdadera prueba de su transformación estaba a punto de comenzar. Carmen rechazó ofertas de hospitales prestigiosos para aceptar un puesto en una clínica comunitaria del barrio donde había crecido. El salario era modesto, las horas interminables, pero la necesidad inmensa. Cuando Ernesto se enteró, la invitó a cenar. ¿Estás segura?, le había preguntado, genuinamente curioso. ¿Podrías trabajar donde quisieras? ¿Podría hacer algunas llamadas? Carmen había sonreído, con la confianza que ahora emanaba naturalmente de ella. Me ayudaste a convertirme en la persona que puede hacer una diferencia. Ahora debo hacerla donde más se necesita. Ernesto había asentido, comprendiendo en ese momento que su protegida había superado al maestro. Aunque, había añadido Carmen, con un brillo travieso en los ojos, la clínica necesita desesperadamente renovaciones. El techo gotea, los equipos son antiguos. Deja de manipularme y dame la dirección, había respondido él, riendo por primera vez en semanas. La clínica San Martín se convirtió en el proyecto personal de Ernesto. Movilizó recursos, contactos y trabajadores para transformar el deteriorado edificio en un centro médico moderno que seguía siendo accesible para la comunidad. Elena, completamente recuperada, se ofrecía como voluntaria recibiendo a los pacientes, reconociendo en sus rostros el mismo miedo y desesperación que ella había sentido una vez. La presencia de Construcciones Montalvo en un barrio obrero generó atención mediática. Inicialmente, los periodistas buscaban ángulos sensacionalistas. Estaba el despiadado magnate limpiando su imagen. ¿Había algún plan inmobiliario oculto? Fue Carmen quien enfrentó a la prensa con la misma dignidad y pasión con que ahora trataba a sus pacientes. Hay personas que eligen ver lo peor en los actos de bondad, había declarado firmemente. Y hay otras que reconocen que incluso en el mundo empresarial existe la capacidad de transformación. El señor Montalvo no necesita que yo lo defienda. Sus acciones hablan por sí mismas. Durante la renovación de la clínica, Carmen y Ernesto desarrollaron una rutina. Cada viernes, ella pasaba por su oficina para actualizar el progreso y terminaban compartiendo té y conversaciones que se extendían hasta la noche. Hablaban de todo: pacientes difíciles, negociaciones tensas, libros, películas y ocasionalmente del pasado. Nunca te lo conté, le había dicho él una noche particularmente fría, pero mi madre murió sola en un hospital. Mi padre estaba en una reunión importante. Yo tenía 17 años y estaba en un internado en Suiza. No llegué a tiempo para despedirme. Carmen había guardado silencio, permitiéndole continuar. Cuando te vi llorando en mi despacho, había continuado con la voz entrecortada. Fue como si el tiempo se doblara. De repente no eras tú, era yo, rogando por ayuda que nunca llegó. La mano de Carmen había encontrado la suya sobre la mesa, sin palabras, sin juicios, solo comprensión. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. La inauguración de la renovada Clínica San Martín atrajo a toda la comunidad. Ernesto, incómodo bajo los focos, había intentado mantenerse en segundo plano, pero Carmen lo había arrastrado al estrado. Este hombre, había anunciado al vecindario reunido, me encontró en mi peor momento y no miró hacia otro lado. Nos recuerda que el verdadero poder no está en lo que poseemos, sino en lo que podemos hacer por los demás. Los aplausos habían sido ensordecedores, pero lo que realmente conmovió a Ernesto fueron las miradas de respeto genuino que recibía de personas que normalmente habrían cruzado la calle para evitar a alguien como él. Las semanas siguientes trajeron un nuevo ritmo a sus vidas. Carmen, ahora supervisora de enfermería, implementaba protocolos innovadores en la clínica.
Ernesto, inspirado por su éxito, comenzó a replantear la filosofía corporativa de construcciones. Montalvo, quiero crear un departamento de responsabilidad social empresarial, había anunciado en una junta directiva, causando consternación entre los accionistas más conservadores. No como una estrategia de marketing, sino como parte integral de nuestro modelo de negocio. Su tío Santiago había sido el más vocal en su oposición. Has perdido la cabeza, somos constructores, no una organización benéfica. Desde que esa mucama entró en tu vida, has estado tomando decisiones sentimentales. La sala había quedado en silencio, esperando la explosión característica de Ernesto. En cambio, lo vieron sonreír con calma inquietante. Santiago, te respeto como familiar y como socio comercial. Pero te advierto, jamás vuelvas a referirte a Carmen de esa manera. En cuanto a nuestro propósito corporativo, propongo una votación. Quien considere que la responsabilidad social y el éxito financiero son mutuamente excluyentes, puede vender sus acciones. Pagaré un 15% sobre su valor actual. La propuesta había pasado con mayoría ajustada. Santiago había vendido su participación al día siguiente. Mientras tanto, Carmen enfrentaba sus propios desafíos. El éxito de la clínica había atraído a pacientes de toda la ciudad, desbordando su capacidad. Adicionalmente, un conglomerado farmacéutico había comprado el terreno adyacente, amenazando con construir oficinas que eliminarían el pequeño jardín terapéutico que había creado para los pacientes de rehabilitación. No sé cómo enfrentarlos, había confesado a Ernesto durante una de sus reuniones de los viernes. Tienen abogados, influencia política, nosotros solo tenemos buenas intenciones. Ernesto había fruncido el ceño. ¿Cuál es el nombre de este conglomerado? Farmacéutica Global Health, había respondido Carmen. Son enormes. El director regional es un tal Javier Mendoza. El rostro de Ernesto se había iluminado con una sonrisa que Carmen conocía bien. Había encontrado un desafío digno. Javier y yo nos conocemos, había dicho simplemente. Dejemos que hable con él. Lo que Carmen no sabía era que Javier Mendoza y Ernesto habían sido compañeros en la universidad. Su relación siempre había sido de rivalidad intensa, con Javier acumulando victorias principalmente a través de tácticas que bordeaban lo ético. La última vez que se habían visto, 10 años atrás, Javier había intentado sabotear una negociación crucial para Construcciones Montalvo. La reunión entre ambos había sido tensa desde el principio. Ernesto Montalvo defendiendo una clínica de barrio. Había comentado Javier con sorna. Los rumores eran ciertos, te has ablandado. Y tú sigues confundiendo astucia con inteligencia, Javier, había respondido Ernesto. Vengo a proponerte un trato que beneficiará a ambas partes. El acuerdo que Ernesto había estructurado era brillante en su simplicidad. Construcciones Montalvo cedería un terreno comercial premium en el centro financiero a cambio del espacio adyacente a la clínica, más un contrato de suministro farmacéutico subsidiado para los pacientes sin recursos. ¿Por qué harías esto?, había preguntado Javier, genuinamente desconcertado. El valor de lo que ofreces triplica lo que pides. Porque he aprendido que algunos balances no se miden en la cuenta de resultados, había respondido Ernesto. ¿Tenemos un trato? Javier había aceptado, más por desconcierto que por convicción. Cuando Ernesto comunicó la noticia a Carmen, ella se había quedado sin palabras. No solo había salvado el jardín terapéutico, había asegurado su expansión y garantizado medicamentos accesibles para sus pacientes más vulnerables. ¿Cómo puedo agradecerte?, había preguntado, abrumada. Enseñándome a plantar algo en ese jardín, había respondido él. Nunca he tenido buena mano con las plantas. El domingo siguiente, bajo el sol primaveral de Madrid, el poderoso magnate inmobiliario había aprendido a hincar las rodillas en la tierra y plantar lavanda, tomillo y romero junto a pacientes en recuperación.
Elena, observando desde un banco cercano, había comentado a otra voluntaria: «Mi hija salvó a ese hombre de formas que él ni siquiera comprende todavía». A medida que el primer año de la clínica renovada llegaba a su fin, Carmen organizó una pequeña celebración para el personal y voluntarios. Para su sorpresa, Ernesto llegó acompañado de un notario y un voluminoso documento. «He creado una fundación», había anunciado ante el equipo reunido. «La Fundación Elena Suárez, en honor a tu madre. Su propósito será financiar educación médica para personas con talento pero sin recursos y apoyar clínicas comunitarias como esta». Los ojos de Carmen se habían llenado de lágrimas mientras Ernesto continuaba: «La fundación ya está completamente dotada y su dirección estará a cargo de un consejo independiente, pero necesita una directora ejecutiva que entienda su misión desde el corazón». Había extendido los documentos hacia Carmen. «Esa directora deberías ser tú». El silencio en la sala había sido absoluto, roto solo por el sollozo contenido de Elena, quien comprendía perfectamente la magnitud del gesto. «Pero mi trabajo aquí, mis pacientes», había balbuceado Carmen. «La fundación te permitirá hacer un impacto a escala nacional», había explicado Ernesto. «Podrás identificar talentos como el tuyo en toda España, crear programas que cambien vidas, multiplicar lo que hemos logrado aquí». Carmen había mirado a su alrededor, a su equipo de enfermería, que asentía con entusiasmo, a su madre, cuyo rostro reflejaba orgullo infinito, a los pacientes que habían venido a la celebración y la miraban con esperanza. «Acepto», había dicho finalmente, «pero con una condición». «Lo que sea», había respondido Ernesto. «Que nunca olvidemos por qué empezamos esto, que cada decisión que tomemos tenga rostro y nombre, que ninguna estadística o informe nos haga perder de vista que trabajamos por personas reales, con historias reales». Ernesto había extendido su mano para sellar el trato, pero Carmen lo había sorprendido con un abrazo impulsivo que decía más que cualquier contrato formal. ¿Alguna vez has experimentado un acto de generosidad inesperada que cambió tu vida o conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. El lanzamiento de la Fundación Elena Suárez coincidió con un periodo turbulento en la economía española. Una recesión amenazante había comenzado a afectar incluso a las empresas más sólidas, incluida Construcciones Montalvo. Ernesto enfrentaba presiones crecientes para recortar la financiación de la fundación y otras iniciativas sociales. Los nuevos accionistas que habían reemplazado a Santiago argumentaban que la prioridad debía ser proteger el núcleo del negocio. Es exactamente en tiempos difíciles cuando estas iniciativas son más necesarias, había respondido con firmeza en una tensa reunión del Consejo. No son lujos que podamos permitirnos en tiempos de bonanza, son compromisos que mantenemos especialmente cuando la situación es adversa. Para Carmen, la transición a su nuevo rol había sido desafiante. Pasó de tratar directamente con pacientes a navegar por el complejo mundo de la filantropía estratégica. Había noches en que dudaba de su capacidad para liderar algo tan ambicioso. «A veces siento que soy una impostora», había confesado a Ernesto durante una de sus ahora escasas cenas compartidas. «Ayer me reuní con 3 catedráticos de medicina. Hace 4 años les servía café mientras limpiaba sus despachos. Y ahora deciden escucharte», había respondido él. «No a pesar de tu pasado, sino gracias a él. Esa es exactamente la perspectiva que ellos nunca tendrán y que hace que tu voz sea insustituible». A medida que la recesión se profundizaba, Ernesto tomó decisiones que desconcertaron al mundo empresarial.
Mientras otras constructoras despedían personal, Construcciones Montalvo mantuvo su plantilla completa, renegociando contratos para incluir proyectos de infraestructura social que generaban menos beneficio, pero mantenían el empleo. Está sacrificando la empresa por sus ideales, había comentado la prensa económica. Está redefiniéndola, había corregido Carmen en una entrevista, defendiéndolo públicamente. El señor Montalvo entiende que la verdadera sostenibilidad incluye a las personas, no solo los balances. Mientras tanto, la Fundación Elena Suárez lanzaba su primer programa nacional, una red de becas médicas que identificaba estudiantes prometedores en comunidades desfavorecidas, ofreciéndoles no solo financiación completa, sino también mentoría y prácticas en clínicas comunitarias. Elena, recuperada completamente, se había convertido en el rostro emotivo de la fundación, compartiendo su historia en escuelas y barrios marginales, identificando personalmente a jóvenes cuyo potencial otros no veían. Mi hija tuvo un ángel de la guarda con traje y corbata, solía decir en sus charlas. Quizás no todos tengan eso, pero todos merecen una oportunidad. El segundo aniversario de la fundación coincidió con el punto más crítico de la recesión. Ernesto había tenido que invertir parte de su fortuna personal para mantener operativas algunas divisiones de la empresa. Su consejo de administración estaba dividido entre quienes admiraban su integridad y quienes cuestionaban su juicio empresarial. La celebración, más austera que el año anterior, se realizó en el jardín terapéutico de la Clínica San Martín, ahora expandido y rebosante de vida. Los primeros becarios del programa, estudiantes brillantes de orígenes humildes, compartían sus experiencias con patrocinadores e invitados. Carmen, ahora plenamente adaptada a su rol de directora ejecutiva, observaba con orgullo lo que habían construido juntos. Buscó a Ernesto entre la multitud y lo encontró algo apartado, conversando con un hombre mayor que no reconoció inicialmente. Al acercarse, quedó paralizada. Era Santiago Montalvo, el tío que tan duramente se había opuesto a la transformación de la empresa y que tan despectivamente se había referido a ella. Carmen, había dicho Ernesto al verla, creo que no has conocido formalmente a mi tío Santiago. El hombre mayor la había mirado con una mezcla de curiosidad y algo que parecía respeto reticente. Señorita Suárez, he seguido su trabajo con la fundación. Es impresionante. Gracias, señor Montalvo, había respondido ella cautelosa. Aunque el mérito es de todo el equipo y, por supuesto, de la visión de su sobrino. Precisamente de eso estábamos hablando. Había intervenido Ernesto. Santiago tiene una propuesta interesante. El hombre mayor había carraspeado incómodamente. He estado observando cómo Construcciones Montalvo ha navegado esta recesión. Mientras nuestros competidores despedían trabajadores y cancelaban proyectos, Ernesto mantuvo sus compromisos. Inicialmente pensé que era una decisión sentimental, que hundiría la empresa. Carmen había tensado la mandíbula, pero se contuvo. Pero me equivoqué, había continuado Santiago sorprendentemente. La lealtad generada, tanto entre empleados como clientes, ha posicionado a la compañía de manera única para la recuperación que ya se vislumbra. Ernesto me ha invitado a reinvertir en la empresa y he aceptado, con una condición. ¿Qué condición?, había preguntado Carmen repentinamente alerta. Que una parte significativa de mi inversión se destine directamente a ampliar los programas de la fundación, había respondido Santiago, con un brillo en los ojos que recordaba al de su sobrino. Resulta que incluso a mi edad uno puede aprender nuevas formas de medir el éxito. La noticia de la reinversión de Santiago y su apoyo a la fundación había corrido como pólvora, transformando instantáneamente la percepción pública de Construcciones Montalvo.
De ser vista como una empresa que arriesgaba su futuro por idealismo, pasó a ser considerada pionera de un nuevo modelo empresarial donde la responsabilidad social y el éxito financiero no solo coexistían, sino que se potenciaban mutuamente. Los siguientes meses trajeron una recuperación económica gradual. Ernesto, ahora con el respaldo renovado de su consejo, implementó un ambicioso plan de expansión centrado en proyectos de vivienda asequible y sostenible. La experiencia adquirida durante la recesión, manteniendo calidad con recursos limitados, se había convertido en una ventaja competitiva inesperada. Carmen, por su parte, había llevado la Fundación Elena Suárez a territorios inexplorados. Además del programa de becas, ahora desarrollaban un innovador modelo de atención médica rural que combinaba telemedicina con formación de paramédicos locales en zonas remotas. Nunca imaginé que aquella mañana en tu despacho nos traería hasta aquí, había comentado a Ernesto durante la inauguración de la primera clínica rural en un pequeño pueblo de Extremadura. Yo tampoco, había respondido él, contemplando a los residentes locales que celebraban la llegada de servicios médicos a su comunidad. Pero he aprendido que a veces los momentos más oscuros contienen las semillas de algo extraordinario. Su relación, siempre difícil de definir, había evolucionado hacia una asociación profunda basada en confianza y respeto mutuos. No eran exactamente amigos, ni mentores, ni socios. Eran algo único, forjado en circunstancias irrepetibles. Elena, observando la interacción entre su hija y el hombre que había salvado a su familia, a menudo se preguntaba si había algo más entre ellos. Pero respetaba demasiado la independencia duramente ganada por Carmen para hacer preguntas directas. En el 5º aniversario de aquel encuentro fatídico en el despacho, Ernesto había invitado a Carmen y Elena a cenar en su casa, un espacioso ático con vistas al Parque del Retiro que rara vez compartía con visitantes. «Tengo algo importante que discutir», había anunciado durante el postre, con una seriedad que alarmó momentáneamente a las mujeres. «¿Está todo bien con la fundación?», había preguntado Carmen, inmediatamente preocupada. «La fundación está floreciendo», había aclarado rápidamente. «Es algo más personal». Había hecho una pausa como si buscara las palabras precisas. «He estado reflexionando sobre el legado, sobre lo que realmente dejamos tras nosotros». Elena y Carmen intercambiaron miradas, intrigadas. «He redactado un Nuevo Testamento», había continuado Ernesto. «Como saben, no tengo familia directa. Mis padres fallecieron, nunca tuve hermanos. Y en mi caso, nunca formé mi propia familia». Había algo en su tono que Carmen nunca había escuchado antes, una vulnerabilidad casi imperceptible. «La mayor parte de mi patrimonio personal irá a la fundación, por supuesto», había proseguido. «Pero Construcciones Montalvo es diferente. Es un legado vivo, no solo un activo. Necesita liderazgo, visión». Carmen había contenido la respiración, intuyendo hacia dónde se dirigía la conversación. «He designado a un sucesor para cuando decida retirarme, que no será pronto, les aseguro», había añadido con una sonrisa. «Alguien que entienda que los edificios no son solo estructuras, sino espacios donde las personas construyen sus vidas. Alguien que nunca olvide que detrás de cada decisión empresarial hay rostros humanos». «Es una decisión importante», había comentado Elena. «¿Confías en esa persona?». «Completamente», había respondido Ernesto, mirando directamente a Carmen. «Ha demostrado una integridad y capacidad de visión excepcionales. Y aunque inicialmente puede sorprender a algunos, tengo total certeza de que es la elección correcta». Carmen había sentido un escalofrío recorrer su espalda. Shirley no podía estar refiriéndose a ella. «Carmen», había dicho finalmente,
Ernesto, confirmando sus sospechas, te he designado como mi sucesora en Construcciones Montalvo. El silencio que siguió había sido absoluto. Elena había dejado caer su cucharilla y Carmen había quedado completamente inmóvil, como si le hubieran hablado en un idioma incomprensible. Ernesto, yo soy enfermera, directora de una fundación. No sé nada sobre construcción o gestión corporativa. Tampoco sabías nada sobre dirigir una fundación nacional cuando empezaste. Había respondido él con calma. Lo que sabes, lo que siempre has sabido, es ver lo esencial, las personas detrás de los sistemas. Y eso, Carmen, es más valioso que cualquier MBA o experiencia técnica. Pero la gente dirá que es favoritismo, que es inapropiado. Dirán muchas cosas, había concedido Ernesto, como las dijeron cuando salvé la vida de tu madre, cuando creamos la fundación, cuando mantuve a todos los empleados durante la recesión. Y sin embargo, aquí estamos, 5 años después, con resultados que hablan por sí mismos. Elena, recuperada de la sorpresa inicial, había sonreído con orgullo silencioso. Su hija, que una vez había limpiado oficinas antes del amanecer, ahora era considerada digna de liderar uno de los conglomerados empresariales más importantes del país. No espero una respuesta inmediata, había añadido Ernesto, notando la conmoción de Carmen. Es una decisión que merece reflexión. Solo quiero que sepas que el camino está abierto si decides tomarlo. Esa noche, al regresar a su apartamento, Carmen había mirado las fotografías enmarcadas en su sala. Ella en su graduación de enfermería, la inauguración de la Clínica San Martín, el lanzamiento de la fundación. En todas aparecía Ernesto, siempre ligeramente apartado, siempre observándola con una mezcla de orgullo y algo más profundo que nunca había podido nombrar. ¿Podría realmente dirigir Construcciones Montalvo? La idea parecía absurda, y sin embargo, la fundación había empezado de manera similar, con una propuesta que parecía exceder enormemente sus capacidades. Había pasado noches enteras investigando, consultando con asesores de confianza e incluso reuniéndose discretamente con algunos directivos de la empresa para entender mejor los desafíos que enfrentaría. Santiago, sorprendentemente, se había convertido en uno de sus más firmes defensores. Mi sobrino nunca ha tomado una decisión empresarial equivocada, le había dicho durante un almuerzo privado. Su timing puede parecer extraño, sus métodos poco convencionales, pero el resultado final siempre ha sido correcto. Si él cree que eres la persona adecuada, hay una razón sólida. 3 semanas después de aquella cena reveladora, Carmen había pedido una reunión formal con Ernesto en su despacho, aquel mismo despacho donde su historia había comenzado media década atrás. He tomado una decisión, había anunciado, con la misma determinación que ahora caracterizaba todas sus acciones. Ernesto había esperado, su expresión ilegible. Acepto la responsabilidad que me ofreces, pero con condiciones, había continuado Carmen. Quiero un periodo de transición de al menos 2 años, durante el cual aprenderé cada aspecto del negocio. Mantendré mi rol en la fundación, pero delegaré más para poder dedicar tiempo a formarme. Y quiero que establezcamos un consejo asesor especial que incluya representantes de los trabajadores y de las comunidades donde construimos. Una sonrisa había iluminado gradualmente el rostro de Ernesto. ¿Eso es todo? Una cosa más, había añadido Carmen con una intensidad que lo sorprendió. Quiero entender por qué yo, no la versión elegante que le contarás a la prensa o al consejo. La verdad, Ernesto, ¿por qué confiarías tu legado a alguien que conociste llorando sobre tu alfombra? Ernesto
Se había levantado lentamente, acercándose a la ventana desde Minbesmansente, donde Madrid se extendía como un tapiz de historias interconectadas. Cuando te vi aquella mañana, había comenzado, no solo vi dolor, vi a alguien dispuesta a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por una causa mayor que ella misma. Esa cualidad es rara, Carmen. Yo mismo la había perdido hace tiempo. Había hecho una pausa, su mirada perdida en el horizonte urbano. Lo que creamos juntos estos años, la fundación, las clínicas, las becas, ha sido extraordinario. Pero siempre tuve claro que no sería suficiente. Si queremos un cambio verdadero y duradero, necesitamos transformar el corazón mismo del sistema económico. Necesitamos líderes empresariales que entiendan visceralmente el impacto humano de sus decisiones. Se había vuelto para mirarla directamente. Te elijo a ti, Carmen, porque representas exactamente lo que el mundo corporativo necesita desesperadamente. Compasión sin ingenuidad, determinación sin crueldad y visión sin arrogancia. Y porque, de todas las personas que he conocido, eres la única que nunca, jamás olvidaría por qué empezamos esto. Las palabras habían resonado en el despacho, cargadas de un peso casi tangible. No será fácil, había advertido Carmen. Las cosas que valen la pena rara vez lo son. Había respondido él con una sonrisa. En ese momento ambos habían sentido que estaban cerrando un círculo y simultáneamente abriendo uno nuevo. La mucama llorosa y el millonario distante habían emprendido un viaje que ninguno podría haber imaginado, transformándose mutuamente en el proceso. 2 años después, en una soleada mañana de primavera, Carmen Suárez se había convertido oficialmente en la directora general de Construcciones Montalvo, la primera mujer en ocupar ese cargo y, según muchos comentaristas, la ejecutiva con el recorrido profesional más inusual de la historia empresarial española. Sentado en la primera fila durante la ceremonia de traspaso, Ernesto Montalvo, ahora presidente emérito, había observado con serena satisfacción cómo su protegida articulaba una visión que integraba perfectamente rentabilidad y propósito social, no como conceptos antagónicos, sino como fuerzas que podían y debían reforzarse mutuamente. Mi predecesor me encontró llorando en su despacho hace 7 años. Había comenzado Carmen su discurso, provocando murmullos sorprendidos entre quienes no conocían su historia. Era una mucama desesperada por salvar la vida de mi madre, y él era un empresario conocido por su implacable enfoque en los resultados. Había hecho una pausa, buscando a Ernesto entre el público. Ese día, 2 mundos que usualmente no se encuentran colisionaron. Y en lugar de un desastre, ocurrió algo extraordinario. Nos vimos realmente el uno al otro, no como etiquetas o funciones, sino como seres humanos. Ese momento, aparentemente insignificante, desencadenó una transformación que ha afectado miles de vidas y que hoy culmina en esta ceremonia. Elena, sentada junto a Ernesto, había apretado discretamente su mano, un gesto de gratitud que trascendía las palabras. Como nueva líder de esta empresa prometo mantener esa visión, que detrás de cada decisión corporativa, de cada contrato, de cada edificio que construimos, hay personas reales cuyas vidas serán impactadas. Y prometo que nunca, bajo ninguna circunstancia, olvidaremos que el verdadero valor de lo que hacemos no se mide en balances trimestrales, sino en vidas transformadas. El auditorio había estallado en aplausos. Entre los asistentes se encontraban becarios de la fundación, ahora graduados y ejerciendo como médicos, personal de las clínicas comunitarias, trabajadores de la constructora y numerosos líderes empresariales curiosos por el fenómeno Montalvo Suárez, que estaba redefiniendo
El panorama corporativo español. Después de la ceremonia, Carmen y Ernesto habían compartido un momento privado en el despacho que ahora le pertenecía a ella. Nunca imaginé este final cuando entré aquí aquella mañana, había comentado Carmen, mirando el espacio que había pasado de ser escenario de su desesperación a símbolo de su extraordinario viaje. No es un final, había corregido Ernesto con una sonrisa. Es apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Juntos habían contemplado el futuro que se abría ante ellos. Una fundación floreciente, una empresa transformada y un legado compartido que trasciende los límites convencionales entre los mundos corporativo y social. Mientras el sol madrileño bañaba el despacho con su luz dorada, ambos habían comprendido una verdad fundamental, que a veces los encuentros más improbables contienen las semillas del cambio más profundo, y que cuando elegimos ver realmente a los demás, más allá de sus circunstancias momentáneas, descubrimos no solo su potencial, sino también una parte olvidada de nosotros mismos. El millonario que no debería haber estado allí aquella mañana y la mucama que lloraba junto a su escritorio habían reescrito no solo sus propias historias, sino también un pequeño fragmento de la narrativa social, demostrando que los muros, entre mundos aparentemente separados, pueden en efecto transformarse en puentes. Y mientras Carmen tomaba asiento por primera vez en la silla que una vez ocupó Ernesto, ambos supieron que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseían, sino en lo que habían construido juntos, un legado de humanidad en un mundo demasiado acostumbrado a la indiferencia. A veces, había dicho Carmen en una entrevista años después, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es que alguien se detenga el tiempo suficiente para ver realmente el sufrimiento frente a ellos, y luego tenga el coraje de hacer algo al respecto. Era la lección más valiosa de su extraordinario viaje, una que continuarían compartiendo no con grandes discursos o teorías, sino con acciones cotidianas que reflejaban una simple pero revolucionaria verdad, que la verdadera transformación, tanto personal como social, comienza con un acto de genuino reconocimiento mutuo. Años más tarde, durante una conferencia internacional sobre negocios sostenibles, una joven estudiante había preguntado a Carmen cuál había sido el secreto de su éxito. No hay secreto, había respondido con una sonrisa. Solo la voluntad de ver más allá de las etiquetas y circunstancias temporales, hasta la humanidad esencial que todos compartimos. Y luego, el coraje de actuar consecuentemente, incluso cuando contradice todo lo que te han enseñado sobre cómo funciona el mundo. Esa noche, Carmen había llamado a Ernesto, ahora retirado y dedicado a asesorar organizaciones sociales alrededor del mundo. Una estudiante me preguntó hoy por nuestro secreto, le había contado. Me hizo pensar en lo lejos que hemos llegado desde aquella mañana. ¿Y qué le dijiste?, había preguntado él, su voz ahora suavizada por los años, pero manteniendo aquel tono distintivo que siempre parecía desafiar lo convencional. La verdad, había respondido Carmen, que algunas mañanas cambian el curso de tu vida y que algunos encuentros, por improbables que parezcan, contienen exactamente la magia que el mundo necesita. Ernesto había guardado silencio un momento, antes de responder con palabras que resonarían en Carmen mucho después de colgar. Quizás eso sea lo único que realmente importa al final. Los momentos en que elegimos ver realmente a los demás, y en el proceso nos redescubrimos a nosotros mismos. Y así, lo que había comenzado como el encuentro casual entre un millonario y una mucama en lágrimas, se había convertido en una historia de transformación que trascendía las barreras sociales, económicas y personales, recordándonos que
Incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de una conexión humana que puede, literalmente, cambiarlo todo. ¡Felicidades! Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver. Y hasta la historia de mañana en este mismo canal.